¿Alguna vez habéis estado tan cerca de fichar otra vez por el Almería? Bueno, hoy vamos a empezar un proyecto que tengo muchas ganas de empezar y qué mejor que de la mano de José Manuel Ortega Rodríguez, que yo lo conozco como José, como Ortega y creo que la mayoría de gente también. Y bueno, ¿quién es? ¿Quién es Ortega? Vamos a contar un poco su historia y también pues todo su recorrido. Pues José es un exfutbolista almeriense, también entrenador actual en México, en el Santa Laguna, ¿puede ser? Puede ser. Y bueno, nos va a contar, me ha concedido un poco de su tiempo y vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Y nada, lo primero quiero empezar hablando de sus comienzos, que fue creo que en 1994, Puede en ser, el sí. Almería Fútbol Base, que en ese En el entonces... club de fútbol era. Sí. Era cuando todavía no se habían unido los dos, Almería Club de Fútbol y Polideportivo Almería, había dos equipos y ahí me dieron la oportunidad de ya conocer el fútbol profesional. Empecé, el primer año me cedieron al Roqueta, porque entonces el Roqueta era un club dependiente y jugué en tercera división, y ya si el segundo año conseguí la suerte de que me subieran al primer equipo y ascender a segunda A. ¿Y qué tal esa experiencia? Yo siempre digo que al final el fútbol es muy bonito, pero cuando mamas el fútbol profesional es otra historia. Y luego a mí me surgieron muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto, porque debuto en segunda B, subimos a segunda A y en 5 meses me veo jugando en primera división, porque viene el Albacete y paga mi traspaso y me veo jugando en primera división cuando a lo mejor 13, 14 meses antes estaba jugando en tercera. O sea, fue una cosa muy difícil para la edad que tenía, que no recuerdo si tenía 21 o 22 años, difícil de asimilar, y a partir de ahí pues empecé mi trayectoria ya de fútbol profesional. Sí que hablas del Albacete, también está por ahí el Real Jaén, El creo. Jaén. Y bueno, sí que dices que empezaste muy joven. ¿Cómo se vive esa experiencia siendo una persona, vamos, Anónima. un bebé, como decirlo en el fútbol? Porque al final, experiencia poca. Sí, sobre todo porque estaba acostumbrado a jugar en campos de tierra, porque es verdad que yo pertenezco a una generación donde soñar o pensar que podía ser futbolista profesional era muy difícil, porque el primer equipo de la provincia estaba en tercera. O sea, jugábamos más por hobby que por otra cosa. Lo que pasa es que tuve la fortuna de coincidir con los ascensos y entonces, claro, pasaste de los muchos buenos jugadores que hubo en Almería que jugaron en tercera y se quedaron ahí porque no tuvieron esa suerte, a ir yo enganchándome y verme, ya te digo, en un periodo muy breve de jugar con la élite. Y ya luego sí, ya luego fue una trayectoria que yo considero larga. Al final puedo decir que he sido un jugador de segunda división, porque mi trayectoria así lo dice. Jugué 5 años en Albacete, 2 en Jaén, volví a la Unión Deportiva Almería, ya llamándose Unión Deportiva, donde jugué 2 años, y ya mi último año fueron segunda B y eso. ¿Y cuál ha sido el equipo que más has dicho, como que más te has sentido identificado con su juego, como que más te ha llegado al corazón? Al final, cuando estás, siempre intentas dar el máximo, ¿no? Pero siempre cuando juegas en el equipo de tu tierra, intenta, porque tienes ese sentimiento de pertenencia y conocer a la gente, mirar a la grada y conocer a gente. ¿Por qué? Porque lo amamos desde pequeño y quizás sí sea el club más importante para mí. Sí, es verdad que luego, a lo mejor futbolísticamente, tuve temporadas mejores en otros clubes, pero sí es verdad que lo sufrías más cuando te veías. Por ejemplo, los 2 años míos de segunda A ya con Unión Deportiva Almería fueron años difíciles, porque fueron hasta la última jornada intentar mantener la categoría y se sufre mucho. Se sufre mucho porque, por lo que te comento, conoces a tanta gente que en la calle no te hablan como Ortega futbolista, sino como Ortega que te conoces del instituto. Conocido, sí, Claro. Almería, al final todo el mundo se conoce. Es así. Ya terminado tu etapa de futbolista, también empieza en etapa de entrenador, en equipos de Almería como el Roqueta, también las categorías inferiores de Almería. Y más tarde comienza, bueno, una etapa que creo bastante bonita para tu vida, Sí. que es ya la etapa de entrenador como segundo entrenador de Francisco. Francisco estuvo en Almería en 2013-2014, ¿puede ser? Puede ser. Y tú en ese momento estabas en el Juvenil A. Ajá. ¿Cómo explicaría a la gente cómo esa etapa en el Juvenil? Yo te cuento, hago unos años con mi debut en el Comarca de Níjar,
que históricamente hacemos campeones del grupo noveno. Luego estoy unos meses en el Roqueta, a mitad de temporada me firman y no se logra el objetivo y el equipo prácticamente desaparece. Y engancho primero con el Juvenil B y luego con el Juvenil A. Es verdad que cuando pasa lo del Juvenil a Francisco le dan la oportunidad de ser entrenador del primer equipo, porque él estaba en el segunda B, en el filial. Pero el club en ese momento no lo estima conveniente porque creen que, bueno, que yo puedo tener potencial para desarrollarme ahí en el juvenil y, entre comillas, no me dejan subir con Francisco como con la actual, lo que hago ahora, que es su ayudante. A Francisco lo destituyen de la Almería y cuando ya empiezo a trabajar con él en el UCAM Murcia. Y a partir de ahí, pues ya no sé los años que llevamos juntos, pero una década seguramente. Luego llegan, como dicen, los clubes grandes, el Rayo, el Girona, Elche, Córdoba, muchísimo. Quiero preguntarte, sobre todo, ¿qué sentías tú cuando esos equipos se enfrentaban al equipo de tu tierra, la Almería? Pues mira, yo siempre decía a mis compañeros, nos van a declarar persona non grata porque cada vez que hemos venido con otro equipo Sí, ¿verdad? hemos ganado con el Elche, con el Rayo, con el Girona, con el UCAM Murcia, que siendo un equipo muy inferior en aquel tiempo, se nos ha dado bien. Se nos ha dado bien y entonces muchas veces cuando regresábamos al hotel para hacer noche decíamos, madre mía, como me encuentre alguien por la calle, va a decir, oye, ¿tú qué? Bien, bien, al final es un sentimiento especial porque cuando estás trabajando fuera, sobre todo vienes aquí a jugar a casa y ves a la grada y ves a toda tu familia, pues es algo especial, sí. Te lo digo yo que lo he vivido en primera persona como aficionada y siempre he ganado y yo era como, ¿cómo puede ser, tío? Sí, de esos equipos que se te dan bien, sí. Luego hay otros que no les ganan nunca. Claro. Pero eso va, depende del equipo, como que siempre tienen ese punto débil. Siempre hay uno que es tu club y otro que es tu cara, de verdad. También quiero hablar sobre, bueno, estas últimas temporadas con la mala temporada que pasó la Almería en Primera División, pasaron muchos entrenadores. Hubo mucha especulación, se habló mucho de ese regreso de Francisco al club de su tierra, a la Almería. ¿Alguna vez habéis estado tan cerca de fichar otra vez por el Almería? Yo te podría decir que es más rumor que en realidad haya podido haber esa posibilidad. Es verdad que yo sé que Francisco estaría encantado de volver, porque lo sintió como jugador, lo sintió como entrenador, sabe la idiosincrasia del club, sabe la idiosincrasia de la ciudad y yo creo que sería, está feo que yo lo diga, pero yo creo que sería un entrenador que entraría en el perfil de lo que busca la afición. Sí. Sobre todo la afición cuando las cosas no van bien siempre intentan tirar de gente de la tierra por el mero hecho de pensar que por el sentimiento va a dar más, que no tiene por qué ser así. Pero realmente conversaciones en serio de que oye un posible regreso a mí no me consta, no me consta. Es verdad que siempre salimos en las quinielas, siempre que hay una mala situación, una destitución o un cambio de entrenador, el nombre de Francisco Rodríguez siempre encabeza la lista, pero por unas cosas o por otras que no sabría explicarte, nunca se ha dado. Yo tengo la confianza de que más tarde, más temprano, entrenaremos a la Almería. Es verdad que siempre que hay un cambio o una mala racha de la Almería, siempre sale el nombre de Francisco, no sé por qué. Pero siempre, toda la gente pues al final tiene esa duda y yo pues... Como... No, por lo que sea, no sale. Tenía que preguntártelo como... No sabría decirte el por qué. A lo mejor hay motivos que se nos escapan a nosotros. Sí, bueno, como tú decías, yo creo que al final es mucho pues eso, el sentimiento de una persona que conoce al club, a la plantilla, también las categorías inferiores y creo que pues, yo creo que básicamente es eso. Yo entiendo, ya hablo como aficionado, que el hecho de que volviera Francisco a la Almería sería un enganche de cara a la afición, porque yo sé que a Francisco se le quiere mucho aquí en la ciudad y siempre sería un aliciente, ¿no? Además, cuando tú ves que hay gente de la casa, normalmente ese sentimiento hace que tú como que te enganches más al equipo y lo apoyes más, si cabe. Entonces, a mí me da la sensación un poco, es como ahora Rubi. Rubi ha conseguido bastantes cosas con el Almería, entonces siempre había ese sentimiento de... Yo siempre, por ejemplo, lo he tenido como aficionada, como ese sentimiento de... todos los entrenadores que han pasado, nunca como que lo he identificado con el Almería y como que Francisco, tanto Francisco como Rubi, como que los veo muy... No sé, como que veo que son como esa esencia del club. Yo al final hablo muchas veces de datos y al final yo creo que
Ruiz probablemente esté entre los entrenadores con más éxito dentro del club. Al final, no sé si ahora o hace poco leí que ha batido el número de partidos como entrenador, con ascensos, con permanencia. Quiero decir que yo creo que el Almería a día de hoy tiene el entrenador adecuado para lograr el objetivo que es el ascenso. Ya lo demostró hace una temporada, que llegó al club primera, lo dejó una temporada más, aunque era inevitable que la temporada que descendió, pues descendiese al final, porque bueno. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, hay una cosa que no se ha hablado mucho, quizá más en el ámbito local, pero no en el ámbito nacional. El Almería fue seriamente perjudicado cuando a tu máxima estrella no le dejan jugar un playoff. O sea, tú tienes un delantero de 20 y pico goles, juegas donde se juega la bichuela, que es un playoff, y te falta el mejor jugador del equipo. De hecho, estás jugando ahora en Europa y estás jugando en el mismo nivel, jugando jugador de selección, buena selección de cara a este mundial. Y entonces al final, no sé, yo creo que no fue justo para mí esa decisión. Yo creo que la Liga tendría que replantearse ese tema, porque claro, ellos se basan en no firmes jugadores de ese nivel en segunda división, pero también se podría ser un poco más de flexible entre las federaciones y que se permitiera que ese tipo de jugador, porque ese jugador lo pagaba la Almería. Sí. Y en ese entonces, o sea, ese partido no jugó, o sea, fue con su selección y no jugó, o sea, estuvo en el banquillo. De hecho creo que no llegó ni a calentar. Entonces sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo. Debería replantearse eso, porque al final tú estás una liga tan larga como la segunda, tan dura, tan igualada, 42 partidos más un playoff, y cuando llega el momento clave te quitan al mejor jugador. No lo vi justo en su día. Y creo que, claro, al final, cuando miras estadísticas, miras cosas, oye, Rubi no pudo subir ese año, pero bueno, vamos a meternos dentro y a ver qué pasó. Como te digo, no veía ningún entrenador como Rubi que pudiese lograr el objetivo. Entonces, pues yo creo que así le fue. Así le fue. Y bueno, esperemos que lo consiga. ¿Cómo ves al equipo y cómo crees que acabará esta temporada? Yo por lo que veo me da la sensación de que este año va a entrar directo, no va a jugar ni playoff. Y te explico por qué. Aparte de que la buena plantilla que tiene, y creo que probablemente sea el equipo que mejor fútbol está haciendo, o de los mejores equipos, hay equipos que en teoría deberían estar con el Almería que han empezado muy mal. Y entonces ese margen de puntos es muy difícil. Hablo de Cádiz, hablo de Leganés, hablo de Granada, que son equipos que en teoría deberían estar ahí arriba en la pelea. Ya son un margen de puntos que les va a costar. Siempre está la sorpresa, yo creo que Las Palmas va a estar ahí, pero a mí me da la sensación que por plantilla, en una liga tan larga, yo creo que va a ser el Almería. Ojalá no tenga ni que jugar playoff, porque luego el playoff es traicionero. Y el playoff, yo te lo digo porque hemos perdido 2 finales. Eso te iba a preguntar ahora después. Y donde en teoría éramos favoritos por cómo llegábamos. Me acuerdo que, no sé si fue el primer año que perdimos la final con el Elche y veníamos de 18 partidos sin perder. O sea, todo indicaba que íbamos a ser, vamos a Elche, empatamos a 0. Los playoffs son algo total, o sea, es lo más impredecible para mí del fútbol. Y luego que pasan, y te lo digo también por experiencia, que los jugadores son conscientes de que se juegan mucho a 90 minutos. Te comento el caso de 90 minutos en Elche, empatamos a 0, todos lo teníamos en casa, nos valía el empate y nos marca, que luego fue jugador nuestro en el Elche, Pérez Milla en el 98. Bueno, pues no se lo aconsejo a nadie esa semana de después, porque fue muy dura. Y el año siguiente nos pasa parecido, ganamos en Vallecas 1-2 y nos ganan 0-2 en Girona. O sea, es duro. Entonces, yo aconsejo, si puede ser, que sea primero o segundo y ascienda directo. A pesar, por ejemplo, ayer que estuve viendo los 45 minutos de Ceuta, donde se inventan un penalti, que bueno, un resultado que tuviera sido un empate, pero lo veo sólido, veo gente buena, nueva, que ha entrado en el club con mucha ganas, gente con experiencia que hacía falta, y bueno, quizá a lo mejor le está faltando ese jugador referencia de que haga goles, pero bueno, al final va probando con Batistao, con el chico este que trajeron de Huesca. Bueno, al final tiene mucho potencial porque tiene una segunda línea, como puede ser arriba, como puede ser en barba, que te van a acabar con 7-8 goles, que son puntos. Tienes 2 jugadores de segunda línea que te hacen 7-8 goles y un goleador de 15, pues ya lo tenemos todo completo.
le está faltando eso, que es lo que ha tenido siempre el Almería en los últimos años, con Darwin, con Sadik, siempre con Luis Suárez, siempre aciertas con el 9. ¿Tú con qué jugador te quedabas de esta plantilla? Yo con Embarba. Con Embargo. Por calidad, por experiencia, yo creo que este año lo ves como más asentado, como más... Sí, pero... como con mayor responsabilidad, y gracias a la experiencia que tiene, porque tiene un bagaje de muchos partidos, ha asumido ese rol. Y entonces un jugador que yo creo que es, para mí se le queda pequeña la categoría, para mí. Yo creo que el año con el Rayo le ha servido como de, no de reflexión, sino como también para, ¿sabes? Saber, porque al final sí que es verdad que la temporada anterior a la que estuvo aquí como que se le veía más cabra loca, más... no estaba lo que tenía que estar. Muchas veces es muy difícil la adaptación. Hay veces que hay jugadores que en el segundo entrenamiento lo ves que se han adaptado y jugadores que le cuesta. Sí. Y yo creo que él estaba muy bien en el español, estaba muy bien, y a lo mejor aquí le costó. Él pensaba que a lo mejor iba a ser titular indiscutible, empezó a perder la titularidad. Todas esas cosas psicológicamente te afectan. Y yo creo que este año ha dicho, bueno, pues este es el club donde quiero estar, este es el club donde quiero jugar, y aquí tengo que ser líder. Claro. Y yo los partidos que le he visto es que se nota que ese ha tomado el rol de protagonista claramente. Junto a, para mí, Sergio Arribas es también... otro jugador que creo que la categoría se le queda pequeña. Es que creo que es el que da el juego al equipo, o sea... El toque de calidad. Sí, sí. Ese último pase, ese último centro, ese tiro desde la frontal. Un jugador que ya se veía desde el Madrid-Castilla que era un jugador para estar en primera división. Pues Dios quiera que sea con el Almería, ¿no? Ojalá. Y hablando de los playoffs, quiero que me cuentes pues cómo vivió la afición, sobre todo esos dos últimos playoffs con el Girona, que bueno, lo teníais como decía en las manos y al final muy difícil, no se pudo muy conseguir. Difícil ver gente en la grada llorar, ver gente en el vestuario llorar y es difícil de asimilar. Yo recuerdo sobre todo la primera sí que nos hizo daño, porque claro, luego... al terminar el playoff tan tarde, 15 días después tienes que volver a entrenar y prácticamente con el 70-80% del mismo grupo. Y es complicado gestionar eso. De hecho, el segundo año empezamos muy mal la liga. Empezamos muy mal, que decíamos, bueno, no sé si vamos a llegar a Navidad. Y luego el equipo fue retomando y al final terminamos, como te he comentado, con una final con el Rayo. Y claro... al final no deja de ser fútbol. A todo lo pasado ahora dices, pues a lo mejor tenemos que haber hecho esto y no esto. Pero bueno, tú al final en ese momento decides que lo mejor para de cara a ese partido es así. Yo creo que se planteó bien, pero es fútbol. Y unas veces ganas, otras veces pierdes. Que no es fácil o no se ve mucho que te pase 2 años seguidos con resultados positivos en la ida, con el partido en casa, con la afición arropándote, con, creo, mejor equipo que el rival, los 2 años, tanto en Elche como con el Rayo, pues es difícil asimilar. Y bueno, pues todas estas cosas te curten y te hacen seguir que, bueno, pues ya está, que esto no deja de ser un deporte. Por mucho dinero, por mucho profesionalismo, no deja de ser un deporte donde puedes ganar, perder o empatar. Un día estás aquí, otro día estás aquí, o sea que al final, pues experiencia, aprender y nada, seguir. Y te comento, por ejemplo, la semana previa a esa final, intentan mucho liberar a la gente de cabeza, ¿no? Que no esté tan enfocada en el partido, porque eso al final te puede cohibir. Y intenta hacer entrenamientos mucho más livianos, donde haya un ambiente mucho más distendido, pero luego el jugador llega y hay jugadores que te pueden jugar ese partido en muy buenas condiciones y hay jugadores que se le encoge, no la quieren ni ver. Y entonces, claro, tienes que intentar que ese 11 sea el mejor para ese partido. A lo mejor hay uno que ha hecho una temporada fantástica, pero ese día le pesan las botas, y es así, y pasa. Y a lo mejor cuando ese jugador dentro de un par de años vuelva a jugar la misma situación, pues será mejor jugador. Y esto no deja de ser experiencias positivas, negativas. ¿Qué pasa? Porque al final el fútbol, cuando no está en equipos top, pierde más que gana. Y esto es así. Y los equipos top, o sea, si nos fijamos ahora en el Barcelona, por ejemplo, el otro día contra el Chelsea, estaba
Te meten En la 3 liga, y ya empiezas a y ya, leer sí. titularidades, baños de realidad, con este equipo no se gana la Champions, ahora te gana 5 seguidos y volverán a hablar de Lamine, del otro, Igual. del otro. Porque en la liga, bueno, me dirás tú, el Madrid, por ejemplo, sí que está bastante... Madrid ayer me puso Le nervioso. costó, la vez le costó. Anoche Yo me estuve, puso digo, muy nervioso Madrid. empate. Qué barbaridad, pero Pero bueno. bueno, sí que es verdad que contaba con mucha baja, pero bueno, no nos vamos a centrar en Madrid ahora. Yo lo que sí que quiero también comentar es, sobre todo, el equipo como Elche, como Rayo. ¿Cómo es eso de trabajar con grandes jugadores como puede ser, yo qué sé, Mojica, Dimitrievski, Sí. Es otra historia. RDT, Falcao también? ¿Cómo es eso? Crack en todos los, tanto personalmente como futbolísticamente. Es verdad que nosotros ya, cuando cogimos a Radamel Falcao, ya estaba en la cuesta abajo de su carrera, ya estaba en 35, 36 años, pero claro, lo vaya a entrenar a diario y eso es un ejemplo para ponérselo a los chavales de cantera, porque es que dices tú, con este tío, que ha jugado donde los mejores clubes de Europa, que ha sido Pichichi en los mejores clubes de Europa, que ha sido... y lo va a entrenar a diario, no jugando, Ya. porque claro, cuando juega entrena normalmente bien, pero cuando no juega habitualmente, pues te pone la carita, tal, porque claro, yo entiendo que todo el mundo quiere jugar. Cuando yo empiezo a ser entrenador y cojo al juvenil, me encanta, porque al final ves chavales con mucho potencial, pero cuando volví al fútbol profesional, eso es otra historia. Es otra historia. Y yo siempre cuento como anécdota. Al final entrenar en campo, pues más o menos todo el mundo puede entrenar en campo. Lo difícil para mí en el fútbol profesional es la gestión, porque no dejas de estar a diario con 25 millonarios de 20, 22, 24, 25 años, algunos con 30, y hay gente que se lleva muy bien, me van solo, hay gente que hace grupo, pero hay gente pues, que le falta esa madurez y ven, si no juegan 2 partidos, están llamando al representante, tal. Entonces yo creo que al final el fútbol profesional es la gestión de grupo. Yo creo que nosotros, en todos los años que llevamos trabajando juntos, en un porcentaje muy alto los jugadores hablan muy bien de nosotros, porque intentamos ser muy cuidadosos en ese aspecto, en el que el jugador se sienta cómodo, en darle confianza, nuestras puertas están abiertas para lo que quieran hablar. Y hay veces que donde tienes que ser muy claro, porque hay veces que el jugador está en un error y entonces le intenta hacer, oye, mira, tienes que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Cuando mejore en esto, no te voy a garantizar que va a jugar, pero va a tener más probabilidades. Entonces, a lo que voy es que, sobre todo la gestión, pero no hay nada como el fútbol profesional. También te lo digo, me apasiona el día a día, el entreno, el feedback que tienes con ellos, cuando ganas es la leche, cuando pierdes es una putada. Pero es como esa, valga la expresión, esa droga que te engancha y estás deseando que llegue el fin de semana de competición y a ver cómo afrontamos el partido. Y claro, para mí lo mejor es cuando gana un partido y la vuelta al vestuario. Eso es lo que se vive ahí, es difícil de describir. Y más si un partido en el que le estás jugando... Yo recuerdo un partido con el Elche, vamos al Benito Villamarín, a falta de 5 o 6 jornadas logramos la permanencia en primera división. Y ganamos 0-1 con un gol en el 80 y algo. Bueno, nos pudieron meter 3 tranquilamente. El campo allí ruge, el Benito Villamarín ruge bastante. De estos que, bueno, pues 2 paradones del portero, un larguero, y llegamos una en el 84, marcamos, y encima no era matemáticamente, pero prácticamente teníamos la permanencia hecha. Esa victoria habría que haberlo grabado. Locura. Entonces, todas esas cosas son las que te llenan mucho. Bueno, de hecho ahora yo, por ejemplo, que estamos en México y tenemos un equipo que nos cuesta ganar, porque es verdad que es un equipo en construcción. Espero que el año que viene nos den más herramientas para hacer una mejor clasificación. Pues cuando ganamos, que aquí en España son 7 horas más, pues a lo mejor imagínate, jugamos a las 8 de la tarde y aquí son las 5 de la mañana. Yo a mi familia, a mi mujer, a mi niña, les mando el audio, vamos que hemos ganado, que luego lo escucharán a las 9, a las 10 de la mañana. Pero porque es no puedes esperarte al día siguiente a que aquí en España estén despiertas para darle la noticia. Sí. Y es verdad. Y por eso es una cosa que no se puede describir. ¿Es muy diferente al fútbol español? Sí, es diferente. ¿En qué lo notáis vosotros? Hay menos ritmo, un fútbol
con menos ritmo. Es verdad que están dando se están haciendo buenos fichajes para hacer la liga más potente, pero hay menos calidad que en Europa. Hay menos calidad, pero sí tiene una cosa muy buena. El jugador mexicano es muy disciplinado. El jugador mexicano lo que le dices o lo que crees tú que es mejor para el equipo van de cabeza. Que cada vez están trayendo más extranjeros de más calidad, jugadores contrastados que a lo mejor ya van en la cuesta abajo de su carrera, pero que, por ejemplo, Sergio Ramos, por ejemplo, Sergio Ramos en Monterrey, mejor jugador de la liga de la apertura que acabamos de terminar, bueno, ahora están en el playoff, ha sido Correa, que era el jugador. A mí me encanta ese jugador. Sí, pero que te das cuenta que en el Atleti, pues siempre era ese jugador 13, Revulsivo, 14, sí, ¿no? revulsivo. Bueno, aquí lo ves jugar y A mí, o sea, siempre me ha encantado y como que he visto que en la anterior temporada no le daban el protagonismo que merecía y me Sí. encantaba, o sea, lo veía súper... Pues allí es la estrella, Sí, pero normal. no la estrella de su equipo, es la estrella, para mí ha sido el mejor jugador de la liga. Y bueno, lo que sí tiene es mucha repercusión. O sea, allí, por ejemplo, por un ejemplo, el programa del Chiringuito de Jugones, allí hay 20. Ah, mira. Y allí van a muerte, o sea, son muy críticos, sobre todo con la selección. La selección que Sí. está ahora del seleccionador Javier Aguirre, que el entrenador de portero es español, y Duarte, que trabajó con nosotros en Girona, jugó aquí en el Almería Club de Fútbol de portero y es el entrenador de porteros de la selección. Y nos ha venido a visitar allí un par de veces, cuando hemos jugado en la capital, en Ciudad de México. Y claro, yo lo hablo con él y digo, oye, escúchame, ¿qué se creen? No lo sé, yo tengo la sensación de que parecéis Brasil y tenéis que ganar sí o sí. Y bueno, México tiene una buena selección, pero al final nunca ha pasado de octavos de final en un mundial, creo, o sea, demasiado exigente. Es lo que te voy, tú escuchas las tertulias y dices tú, bueno, yo creo que tienes que echar un poco el freno. Y a Javier Aguirre lo que pasa es que, claro, un entrenador tan experimentado que todo ese tipo de crítica, todo eso, pues, saca el capote y pegue. Pero sí, si nos dan las herramientas necesarias podremos hacer una mejor clausura. Claro, porque allí la liga es diferente. Son dos ligas, son 17 partidos más un playoff. Entonces, ahora se empieza a jugar el playoff al título y el 4 de enero empieza la clausura, otros 17 partidos y un playoff. ¿Qué pasa? Que el año que viene, como hay mundial, Sí. yo creo que nos van a meter muchas jornadas el miércoles para acortar fechas. Sí, o sea que yo creo que va a haber jornada de domingo, miércoles, domingo para intentar por luego la concentración de la selección y todas esas cosas. Entonces yo creo que para mayo hemos terminado, seguramente. Mira. Ahora me quedan otros 5 meses fuera. Si tienes la oportunidad de ver el mundial, No, claro, es verdad que no sé cuándo empezará, me imagino que empezará en julio o así. Sí. Y seguramente nos pille ya, si Dios quiere, nos renovaran y siguiéramos trabajando en México, pues seguramente nos pille por allí ya. Qué guay, qué experiencia. O sea, bueno, en España quedan unos cuantos de años para que empiece allí, a ver si tenemos la oportunidad ahí. José, muchísimas gracias por concederme este ratito, que me ha encantado conocer pues todos tus pensamientos y opiniones sobre todas las preguntas que te he hecho, que no han sido pocas. Pero bueno, pues que muchas gracias por darme... Yo encantado, ya lo sabes tú, que te conozco desde que tienes 6 añitos. Mi profesor de educación física. Soy profesor de educación física de ella. Y que me salvó la vida. Le saqué la lengua un día que casi se nos muere en el patio bueno. y yo encantado que te vaya muy bien y que tengas mucha suerte. Haciendo lo posible por recopilar a gente así, que al final son personas muy importantes en el mundo del fútbol. Y pues nada, solo quiero darte las gracias y que encantada por hacerte esta entrevista. Muchas gracias a ti.